Encuentro del Analizador TV en este formato para analizar la actualidad nacional, así que vamos directamente con el doctor Julio Pueyrredón. Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir un poco el análisis de lo que pasó la otra semana con las PASO, porque realmente es muy intenso lo que está pasando desde algunos lados. Vamos primero en este pequeño bloque, quiero hacer un pequeño análisis sobre todo el tema Milei. Milei ganó las elecciones, o sea, fue el candidato más votado. Posiblemente se considera que puede llegar a ganar en primera vuelta, ya que por un tema de que no llegó a armar su estructura de fiscalización y reposición de boletas, tuvo muchos partidos o localidades donde no llegó a tener una reposición adecuada, lo cual generó que plantearon que faltaban boletas, pero no había para reponer. Entiendo que seguramente el partido de Milei no va a repetir ese error. Y los encuestadores y analistas dicen que eso puede haber implicado casi una diferencia de un 5%. Si este 5%, fíjense que si el 5% hubiera existido, Milei hubiera estado más o menos en un 35%, y Píparo, si hubiera recibido ese mismo caudal de votos, hubiera estado en un porcentaje bastante más cercano incluso al de Kicillof. Con lo cual, ahí se plantea la famosa discusión de qué es lo que puede pasar, que ya podemos analizarlo después en alguna medida, el tema de Píparo y lo que podrían hacer, ¿no? Sí quiero mencionar varias cosas. Es como que a partir del momento en que ganó Milei, empezó una andanada de ataques de todos lados contra él. Obviamente, contra el que lo ven como posible ganador, si encima es nuevo, si encima es lo novedoso, si encima es quien se está llevando la simpatía y el apoyo y los votos de la mayoría de la juventud. De hecho, me pasó, siendo fiscal general en las PASO, hablando con una persona que era de Grabois, me comentó que sus 4 hijos votaban a Milei. Viendo que hoy es el candidato, digamos, con más posibilidades de ganar, o sea, muchos ya lo dan como ganador. Independientemente, creo que Patricia Bullrich va a estar ahí. Honestamente, mi opinión es que van a estar Patricia y él palo a palo, y creo que Massa puede llegar a ser el reflejo de un gran fracaso, que eso después lo vamos a ver en el otro bloque. Sí veo que han salido a atacarle y a pegarle por todos lados, de cada cosa que dice, lo que deja de decir. Y la verdad que sin tomar partido por nadie, sí quiero decir algo que realmente me incomoda y me molesta un poco, ¿no? Milei sale, habla y dice cosas que piensa, y dice en forma resumida, quizá con muy poca cintura política, dice en forma resumida cosas que va a hacer. Obviamente, muchos la agarran, los que quieren operar en contra, como por ejemplo el peronismo, que salió a decir muchos de los intendentes que ellos lo apoyaron, bueno, toda una serie de huevadas o pavadas, que todos se quieren poner la camiseta ahora de que son los que manejaron las elecciones, ¿no? No pueden asumir que una cara nueva puede haber hecho ese efecto, como también el caso de Grabois, que mirando todo lo que puede hacer de tendencia a la izquierda, hizo una elección excelente comparada con el histórico de los partidos de izquierda, que a duras penas superaban el 2%. Entonces, sale a decir algo Milei, por ejemplo, lo del CONICET, salió a decir lo del CONICET
Y él lo que dijo básicamente que había que reducirlo, que había que fomentar la actividad privada, que si todo eso se podía hacer en forma privada, que era mucho mejor. Y dijo algo que me parece que tiene mucho sentido común. ¿Cómo puede ser que el CONICET tenga el doble de científicos o de personal que la NASA? La NASA tiene 17.000 contra 30 y pico de mil que tiene el CONICET. Indudablemente eso realmente es tremendo, pero mucho más tremendo es cuando uno ve, como un reportaje que le hicieron otro día a una científica del CONICET, que decía que cómo se asignaban a veces las partidas. Y hay partidas que se asignan a gente que, lejos de estar haciendo algo productivo de ciencia y tecnología, buscando un remedio, una cura contra una enfermedad, buscando alguna cosa, un avance tecnológico, se ponen, por ejemplo, a hacer monografías sobre este hombre que salió con lo del ano dilatado de Batman, que es una monografía, un trabajo tendiente a que se le enseñe a los chicos a leer las historietas. O sea, fíjense cómo, esto también es como para analizarlo, discutirlo, pero fíjense cómo cuando Milei de golpe tira una idea de una de las tantas cosas que va a hacer, cómo enseguida le buscan la vuelta para pegarle con ese argumento. Pero lo irónico del tema, y es lo que yo le pido a los demás políticos que lo hagan rápido, porque Milei ya lo hizo, es que Milei ya circuló todo su plan de gobierno entero. Entonces, cuando dicen que no tiene estructura, que no tiene esto, el único político que hizo circular un plan de gobierno íntegro, en el cual se explican muchas de estas cosas que él dice, fue Javier Milei. De vuelta, esto no es un tema de hacer propaganda para Milei ni nada que se le parezca, sino simplemente me parecería que la Argentina está llegando a una madurez política, si Dios quiere, en la cual ya la gente más humilde no la compran con un televisor o una heladera. La reciben, pero después votan a quien ellos sienten que hay que votar, que es lo que corresponde. Entonces, ¿por qué no hacemos una campaña del mismo nivel? ¿Y por qué no todos los demás candidatos no se dedican a explicar lo que van a hacer en vez de estar viendo cómo critican o le pegan al que teóricamente es el posible ganador porque fue el que ganó en las PASO? AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. Bueno, como les dije en el editorial anterior, corto, acá quiero hablar un poco en general de toda la situación. Realmente, una de las cosas, por ejemplo, que me hizo gracia es algo que publicaron los otros días, me voy a fijar acá que circulaban, ¿no? Que lo sacaron en contra de Milei, ¿no? Y muestra un poco, y realmente del lado que vino me sorprendió, porque del lado que vino es un lado del cual creo que el 70 o 80% de las cosas o de los temas son coincidentes con Javier Milei. Pero bueno, por lo menos la persona que lo circuló responde a ese sector. Me hizo gracia, pues decía, Milei dijo que quiere eliminar la educación pública. Ahora, nadie se fijó cómo es que él plantea eliminar la educación pública. Es lo que dijo, que lo que quiere eliminar, y esto está explicado, es que el Estado siga dándole plata a determinados funcionarios para que banquen la educación pública. Ahí él planteó este sistema de los vouchers, que es bastante interesante, que es un voucher que se le va a dar directamente a cada estudiante.
ese estudiante lo va a usar para pagar y se lo va a dar el Estado. Ese estudiante va a usar el voucher, aquellos que no puedan pagarse la educación, porque los que puedan pagársela se la van a tener que pagar, o aquellos que de golpe puedan ganarse una beca, no la van a tener que pagar. Y ese voucher va a ir directamente a la escuela o a la universidad que le corresponda. En ese punto, obviamente, la plata, supongamos que se destinan 10 millones de pesos para hacerlo. ¿Se destinan 10 millones de pesos para hacerlo? Eso. Antes, ¿cómo era? Iban a un funcionario del Ministerio de Educación. De ahí ya quedaban 8. De ahí, ¿por qué? Por distintos gastos administrativos o lo que uno puede imaginar. De ahí bajaba a otro sector. Los sectores regionales, de áreas, de distribución, de esto, de lo otro, quedaban 5. Después iba bajando a la parte de coordinación de educación regional, más o menos, quedaban 3. La cuestión así, a medida que iba bajando, cuando llegaba a la escuela, quedaba 1. Y con ese 1 tenían que pagar los gastos de infraestructura escolar y tenían que pagar también, por ejemplo, entre otras cosas, los sueldos de los maestros. Con este sistema de voucher que él propone, que parece interesante, el 100% del aporte del Estado, que ya no se lo va a dar más a financiar a la educación pública, se lo va a dar al estudiante. Eso es lo que le está diciendo. No como dicen muchos por ahí que va a tener que pagar fortunas el estudiante. Y el estudiante va a financiar el sistema de educación pública, porque después está el privado. Después, bueno, hablan de que va a quitar los derechos laborales, nunca dijo eso. La parte de los derechos laborales es lo que plantea un sistema muy parecido al que plantea Patricia Bullrich. Ambos plantean un sistema con una reforma laboral en la cual lo que se apunta es poder facilitar la contratación y aquel que no tenga trabajo con un seguro de desempleo, con lo cual yo estoy de acuerdo, porque aparte de los derechos adquiridos no hace falta tocarlos, entonces que los sindicatos no vengan a joder, porque no se perjudica a la gente que hoy está con trabajo, para eso se les mantienen sus derechos, se modifica para adelante. Y esto tanto Patricia Bullrich como Milei son los que lo proponen, ¿no? Seguramente Massa en cualquier momento, como ve que se le viene el agua, lo va a empezar a proponer, como el otro día se le iba a proponer también un par de cosas como ya más alineadas hacia el lado de Patricia Bullrich y Milei, ¿no? El mismo Massa, ojo, que habló sobre la educación y que hay un artículo circulando por todos lados, que es un diario de hace varios años atrás, en el cual Massa decía que la educación tendría que ser arancelada, ¿no? Pero bueno, ahora sale a atacar este tema y dice que la educación tiene que ser pública y gratuita, ¿no? Obviamente con el discurso populista acá. Después el tema de criticar, dicen que va a liberar las importaciones. Yo no sé si va a liberar las importaciones, yo lo que creo es que tanto él como Patricia Bullrich, si lo que tienen que hacer es fomentar las exportaciones y permitir las importaciones, y las importaciones tendrán que tomar alguna medida, o bien ponerle algún pequeño impuesto como para que sean competitivas, y si no, el empresario argentino tendrá que ser competitivo. Tendrá que ser competitivo contra el producto extranjero. Si el producto extranjero es de primera calidad y el empresario argentino es de cuarta calidad, y va a tener que o él vender más barato y la gente que pueda elegir, el que pueda comprará este barato, el otro comprará el caro. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Se va a favorecer el que tiene más plata ahí? No, se va a favorecer aquel que se rompió el alma laburando y que tiene la posibilidad de elegir entre el importado y el nacional. O sea, el que no tiene esa oportunidad en un marco de libre trabajo, contratación, con inversión, con funcionamiento de la economía, va a poder tener la plata para elegir si compra el nacional o el importado. Bueno, así, por ejemplo, también, no sé, dijeron un montón de cosas que realmente no tiene mucho sentido seguirlas discutiendo porque, por ejemplo, dicen que habló del matrimonio igualitario, que iba a sacar la ley, eso nunca lo dijo, que va a terminar con la justicia social, o sea, y esto encima, con esto también le pegan por elevación a Patricia Bullrich, porque hay muchas de las cosas de Patricia Bullrich que son similares, ¿no? Ideas que son similares en algunos casos. Pero bueno, Milei al menos, por lo menos, lo que sí, ha dado un plan de gobierno que circula y está entero. El otro día hice un artículo en Perfil, y según el artículo en Perfil dice que Milei, hoy, como está, dicen que podría llegar a ganar en primera vuelta, incluso, ¿no?
y posiblemente se habla de un eventual balotaje, lo más probable, si hay balotaje, entre Milei y Patricia Bullrich. Ahí yo me pregunto, los votos de Massa, ¿para quién van a ir? Y los votos de Larreta, ¿para quién van a ir en un balotaje entre Milei y Patricia Bullrich? Es una gran duda, ¿no? Porque muchos decían que si ir a Larreta, y si Larreta iba a un balotaje con Milei, posiblemente los votos de Massa podían llegar a ir a Larreta. También decían que si Massa iba al balotaje, los votos de Larreta podían ir a Massa. Ahora, si están Milei y Patricia Bullrich, ¿a quién van esos votos? ¿No estaría bueno que sean los dos que vayan al balotaje? Porque ahí la gente va a poder elegir quién de los dos le gusta más y no tener que volver a elegir por descarte como venimos eligiendo hace años. Que la gente realmente pueda decir, voto a Milei, voto a Patricia Bullrich porque me gusta, porque los quiero, porque me gusta lo que me proponen, porque me siento identificado y porque estoy podrido y harto de todo lo que pasó estos años con los viejos. Los viejos me refiero, todos estos que están hace años en el gobierno, no se van y no dejan de hacer las mismas pavadas y remedios ineficientes que no llevan a nada. Hay una frase que dice Albert Einstein, ¿no? Y que es muy buena, que dice, no pretenda resultados distintos y hacer siempre el mismo procedimiento. Bueno, los que tenemos hoy y los que vienen gobernando hace años se caracterizan por eso, por hacer siempre el mismo procedimiento. Un misterio, digo, bueno, ¿qué pasa con Massa? Supongamos que llega a darse este escenario. Llega a darse este escenario y Massa se va a convertir en el nuevo Filmus. Si ni siquiera llega al balotaje, creo que es el fin político de Massa y del kirchnerismo. Si Massa no entra en el balotaje. Podría entrar en el balotaje y perderlo, y ahí podría llegar a salir siendo un Filmus chiquito, salir con dignidad si pierde un balotaje. Pero si no entra en el balotaje, ojo, ojo que puede ser para Massa su fin político. Porque mucha gente que lo apoyaba cuando él era el Frente Renovador, que decía vamos a acabar con los ñoquis de la cámpora y vamos a acabar con la Cristina Externa, muchos de esos que lo ovacionaban cuando hacían eso, hoy no lo van a votar a él. Probablemente van a estar votando entre Patricia Bullrich y Milei. Quiero pensar si son coherentes. Ahora, si no, realmente no son coherentes. Y eso sí que realmente tienen la cabeza bastante de termo. Porque realmente si aplaudían y ovacionaban a Massa en el 2015 cuando decía eso y después lo apoyan y lo votan cuando está con esos que ellos ovacionaron que él los iba a terminar, realmente hay que ser con principios bastante maleables, ¿no? Parece el caso de Groucho Marx, estos son mis principios, si no te gustan tengo otros. O sea, quiero pensar que esa gente se va a volcar o para Milei o para Patricia Bullrich. No podría acompañar a Massa. Y por otro lado, Massa, ¿debería renunciar? Puede ser que Massa siga como ministro de Economía con la inflación que tenemos, con los desastres que hay, y encima que parece que nos toma como tontos cuando dice, cuando sea gobierno voy a acabar con la inflación. Hermanito, si sabés cómo acabar con la inflación, sos el ministro de Economía, flaco, hacelo ahora. ¿Sabés qué? La gente tiene hambre, la gente la pasa mal, la pobreza crece, la gente necesita actividad económica, la gente necesita trabajo, la gente necesita salir adelante. No puede la gente estar esperando tu agenda si realmente tenés la solución. Y si no la tenés, sos un demagogo mentiroso, entonces bajate. Y te lo digo con la mejor onda, como dicen los chicos. O sea, si lo sabés cómo hacerlo, hacelo ya. Y si no lo sabés, no mientas, no seas demagogo. Y bajate porque vas a hacer un papelón. Es mejor el que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llamen, dicen, ¿no? Pero bueno, no sé. Hablando de haberse ido, ¿a dónde está Alberto, che? ¿Alberto Fernández? Realmente, no sé. Lo sacó a pasear a Dylan y se fue y se le escapó, se le soltó la correa y todavía lo está buscando en la plaza. Porque está desaparecido, ¿eh? O estará viajando por todos lados con Fabiola, aprovechando los meses que le quedan. Parecería que Alberto,
como ya no recibe ni instrucciones ni apoyo de Cristina, parecería que lo que está haciendo ahora es tratando de subsistir con un perfil lo más bajo posible, como para poder llegar al 10 de diciembre, ¿no? Y no irse en helicóptero o no tener que hacer la de Alfonsín, que tuvo que entregar el gobierno a raíz de la hiper antes de tiempo, que se lo entregó a Menem varios meses antes porque no podía dominar la hiperinflación. O sea, ¿dónde está? Bueno, Cristina, para variar, siempre hace el famoso gol de... O sea, Cristina va y pone gente. Cuando ganan, los puso ella. Cuando después hacen cualquier macana o pierden, no, ella desaparece y después los critica. Como cuando con Massa lo posicionó y después salió a decir que apoyaba a Grabois, que estaba contenta también con la postulación de Grabois. Y ahora está desaparecida. Está totalmente fuera de todos lados. ¿Dónde está Cristina? O sea, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no dice algo? ¿O es que tiene miedo de que lo que diga pueda ser usado en su contra, como se dice cuando se arresta a una persona? Y acá quiero llegar a dos cosas. Primero quiero decir, me parece realmente deplorable lo de Bergoglio. ¿Y por qué digo Bergoglio? Pues para mí el Papa Francisco es una cosa y Bergoglio es otra. El Papa Francisco es alguien que es reconocido internacionalmente como el Santo Padre. El tipo que nombra a un Zaffaroni, que es un tipo que tenía burdeles y que decía que obligar a una chica a practicarle sexo oral a un tipo, a un hombre, en la oscuridad, no constituía abuso porque ella no vio que le estaban introduciendo un pene en la boca. Nombrar a ese tipo en el Vaticano realmente me parece que es tomarnos por imbéciles, ya es jodernos. Ya es faltarnos el respeto a todos los argentinos. Lo podrían haber nombrado en cualquier lado, pero en el Vaticano, a un tipo que piensa así, un tipo que tenía la tendencia de decir de que si el auto estaba tirado en la vía pública, uno de los tantos fallos, si estaba en la vía pública podía ser considerado abandonado, entonces no necesariamente podía ser robo, podía ser hurto, y que por culpa de sus teorías garantistas han salido presos a lo pavote, a troche y moche. Realmente me parece deplorable lo de Bergoglio y haber nombrado a este señor. Realmente me parece que da que pensar, decir por qué, de dónde sale toda esta suerte, digamos, de apoyo o de hambre de Bergoglio de ponerlos a los K. Porque también lo puso el juez Gallardo, a Roberto Gallardo, que claramente lo nombró en un cargo vinculado al Vaticano, justo al juez Gallardo, que fue uno de los jueces más contrarios a las medidas o cosas que se intentaba hacer Macri, y uno de los jueces que también trababa muchas cosas de la ciudad de Buenos Aires. Un juez totalmente militante, y también lo nombra. ¿A qué está apuntando entonces este señor Bergoglio? ¿Qué está haciendo una matanza 2 en el Vaticano? Es decir, los que no se van, dicen, bueno, si gana Kicillof, se van a alojar en la matanza todos los K. Pero también que tengan una sucursal o un segundo lugarcito para ir alojándose, que sea el Vaticano. Por Dios, como argentino, no lo haga. Eso sería una vergüenza internacional. Que toda la gente del mundo piense o vea que muchos de estos personajes que han operado políticamente los va nombrando en el Vaticano y les va dando de morfar a gente que ya acá no podían estar ni figurar más. Realmente me parece que deja mucho, es muy, muy, muy lamentable esto de Bergoglio. Y el otro tema, digamos, que me parece interesante mencionar, ¿no? Que es que tiene que ver con todas estas cosas, es ¿qué es lo que, por ejemplo, puede llegar a pasar acá en el país si gana Patricia Bullrich o Javier Milei y ellos se apoyan? Creo que las primeras cosas que deberían pasar, y con esto cierro,
hay 3 o 4 leyes que son fundamentales, a mi criterio. Además de la reforma laboral, además de las medidas para la inflación, además de los temas vinculados a seguridad y todo lo demás. Pero en el primer momento que tengan mayoría en el Congreso, yo como ciudadano exijo que se apruebe, 1, la ley de ficha limpia, urgente. No quiero más procesados o condenados en primera instancia como candidatos. No los quiero. Los quiero, si quieren que estén en su casa, pero no los quiero como candidato político. Hay condenados en primera instancia que han ganado intendencias o que son candidatos. La ley de extinción de dominio, de una maldita vez que salga, para poder recuperar los bienes, porque si bien está la figura del decomiso, en materia penal no es suficiente. La tercera, que salga de una vez por todas el aumento de las penas para los delitos de corrupción y que se revea lo que fue el proyecto de reforma del Código Penal que se hizo durante el gobierno Juntos por el Cambio, en el cual se endurecían montones de las penas, que algunas se aplicaron y otras no. Pero esas 3 cosas, por lo pronto, se tienen que hacer. Y lo otro, la revisión concreta y a fondo del tema, a ver, de a qué político habría que sacarle los fueros. Recordá que a través de las redes sociales podés contactarte con nosotros para hacernos algún tipo de sugerencias, críticas y también, por supuesto, por si tenés alguna denuncia a nosotros, a través de este medio la daremos a conocer.